A ver, noticia. A ver, sí, nota. a propósito, tenemos dos documentos que presentó la defensa de los 14 militares que están presos, además, muy cerca de aquí, en la cárcel del campo militar número 1, pues acusados no por la desaparición, insisto, una y otra vez, no por la desaparición de los 43 normalistas y ni la muerte de ellos, de Ayotzinapa en el caso del 2014, sino acusados por delincuencia organizada. Sale. Bueno, entonces, a partir de lo que se discutió esta semana y la pasada, el informe de la Comisión Especial, de cómo termina el presidente diciendo esta misma semana, esto que tú decías, decir una coincidencia con el presidente de que no pudo ser el Estado, de que no pudo ser el presidente Peña Nieto, de que fue un grupo de delincuentes, de que sí fue quizá apoyado por un grupo de policías municipales, quizá algunos estatales y quizá algunos que por ahí por omisión, decía el presidente, pues no hicieron su trabajo y permitieron que esto sucediera la noche del 26 de septiembre del año 2014. Bueno, pues a partir de esto, que es la versión más pegada, ¿no?, a la versión original de la investigación de la Fiscalía de la República, entonces Procuraduría, de Jesús Murillo Caram, hay dos documentos que representan la representación legal de estos militares, de estos 14 militares. ¿Ante quién? Ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Que sustancialmente, ¿qué dice? Argumentando la veracidad a sabiendas de que eran falsos los elementos con los cuales acusaron a estos elementos militares, con la única finalidad de dañar al ejército, porque entonces en esa versión no tiene nada que ver el ejército no participó como grupo delincuencial esa noche, como bien lo dijo el presidente, como está sentado además en el informe de la Comisión para la verdad, en este caso del gobierno federal, se está pidiendo sustancialmente, pues, que se retiren los cargos, simplemente que se retiren los cargos, ¿no? Dice parte de este documento, el que tenemos aquí, pues una de las dos presentaciones ante la Fiscalía, que principalmente se habría participado en la desaparición de los normalistas por autoridades locales y policías municipales en claro contubernio con la delincuencia organizada de la zona en Iguala Guerrero. Palabras, insisto, incluso dijo el presidente, mi hipótesis, dijo el presidente, ¿no? Datos de prueba aportados de la presente carpeta de investigación, se desprende claramente que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presidente además de la comisión, o en la presentación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, pues emitió mensajes falsos, unos mensajes falsos que tienen que ver con unos documentos de las famosas capturas de mensajes de chats ya descalificados. Primer documento, insisto, la representación legal. Y simplemente unos segundos, Ciro, donde a la Fiscalía de la República se le está pidiendo que se desista de la acusación al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martín Crespo, al sargento Eduardo Mota Esquivel, al subteniente Fabián Alejandro Pirito Ochoa, al general brigadier Rafael Hernández Nieto, al subteniente Omar Torres Marquillo, al sargento segundo Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas, al sargento primero Gustavo Rodríguez de la Cruz, al cabo Uri Yashiel Reyes Lazos, Eloy Estrada Díaz, Juan Sotelo Díaz y al cabo de infantería Francisco Narváez Pérez, porque con esta versión del gobierno federal, la más original, no hay sustento para la acusación. No hay ningún sustento, ni lo hubo nunca, pero en el imaginario primero de este gobierno, que así lo había prometido, y después de Alejandro Encinas, había que cuadrar, no quiero usar la palabra inventar, había que cuadrar una versión de los hechos distinta de los hechos de Iguala a Ayotzinapa. Los hechos quedaron muy bien explicados desde el 2014, desde el 2015, seguramente con imprecisiones, como todas las historias criminales, secuestro y asesinato de jóvenes por grupos criminales o por un grupo criminal ligado con autoridades, con policías municipales. Y después trataron de desaparecerlos. No sabemos, y nosotros nunca dijimos que en el río Cocula, que en el basurero de Cocula, o que en el río, o que en la montaña, o que trataron de desaparecerlos. Eso fue lo que pasó. Aquí se quiso inventar otra versión, y esa versión se construyó fundamentalmente, como tuvieron que reconocer, a partir de informes de la DEA. Luego además se usaron mensajes falsos y de los testimonios de quienes sí mataron.
secuestraron y mataron a los jóvenes. Y por eso hay, ¿cuántos? 12, 14, 13, son 14, Ciro, 14 militares procesados, la mayoría de ellos todavía en la cárcel. Sí, 13 sí, porque hay uno de ellos que está fuera en de la cárcel. Es una infamia. 14. Es una infamia. En lo que termina el caso Ayotzinapa es en una infamia contra algunos soldados del ejército mexicano. Esos soldados del ejército mexicano son personas también que están en la cárcel, esencialmente, o si no es que totalmente, porque este gobierno y el subsecretario Encinas y su equipo tenían que crear una nueva versión de lo que había ocurrido en Ayotzinapa. Es el problema de cuando se llega a cambiar la historia por decreto o por un proyecto político o por un asunto personal. Absolutamente, Ciro, porque además es central la acusación una y otra vez. Lo dijeron aquí hace poquito los abogados, platicamos con ellos, con Alejandro Encinas, Ciro, con el subsecretario. No tenían facultades de investigación para la obtención de los mencionados mensajes, se vulneró el derecho a la privacidad de comunicaciones privadas. Está bien documentado, está bien acreditado. Y Alejandro Encinas y su equipo se imaginaban ser algo así como el fiscal Estracera, el que mandó a la cárcel a los militares y marines. A los militares, ahí sí, a los torturadores, criminales militares de la Junta Militar Argentina en los años 70. Alejandro Encinas se imaginaba ser nuestro fiscal Estracera y termina pareciéndose mucho más a Pablo Chapa Besanilla, a otro fiscal, inventando historias. ¿No? Qué tristeza. Y bueno, esto quedaría en el teatro político. El problema es que hay personas afectadas. Personas afectadas, Ciro. Vamos a pensar que estos recursos de inicio sean rebotados por la Fiscalía de la República. El problema es que hay declaraciones del presidente, el problema es que hay documentos oficiales como el documento de la comisión y se puede recorrer una ruta legal ya de defensa clara y creo que positiva para los militares, ¿no? Los abogados especialistas lo podrán ver, pero esto puede ser rechazado de entrada, pero indica un camino de defensa quizá positivo para los militares.